Hola, hola, mi gente guapa, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo y la farándula turca para hablar de una pareja que ha estado dando mucho, pero mucho que hablar. Sí, hoy vamos a desmenuzar la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, un romance que cautivó a muchos y que, incluso después de su final, sigue generando interrogantes y especulaciones. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Qué secretos ocultan? ¿Fue todo un cuento de hadas o había algo más detrás de las cámaras? Prepárense porque hoy vamos a investigar a fondo. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Kerem y Hande. Dos nombres que resonaron con fuerza en todo el mundo, especialmente después del éxito arrollador de la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en Latinoamérica. La química entre ellos en pantalla era innegable, palpable. Sus personajes, Serkan y Eda, nos robaron el corazón con su historia de amor llena de altibajos, pero también de momentos dulces y divertidos. Y como suele suceder, esa química traspasó la pantalla. Los rumores sobre un posible romance entre Kerem y Hande comenzaron a circular casi desde el principio de la serie. Las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad profesional. Al principio ambos negaron rotundamente cualquier relación, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero los fans, que somos como detectives profesionales cuando se trata de nuestros ídolos, no se dejaron engañar. Analicemos un poco más esta etapa inicial de negación. La presión mediática es inmensa para actores de este calibre. Admitir un romance, especialmente durante el rodaje de una serie romántica, puede añadir una carga extra y alterar la dinámica en el set. Además, los contratos publicitarios y las expectativas del público pueden influir en la decisión de mantener la relación en secreto, al menos temporalmente. Quizás Kerem y Hande querían asegurarse de que lo que sentían era real y duradero antes de exponerse al juicio público. Recordemos que ambos ya habían tenido relaciones anteriores y conocían los riesgos de una exposición temprana. Las pruebas se iban acumulando, fotos de paparazzis en cenas románticas, comentarios sutiles en redes sociales, y lo más importante, la manera en que se miraban. Era evidente que había una conexión especial entre ellos. Y finalmente, después de meses de especulaciones, llegó la confirmación oficial. Durante unas vacaciones juntos en las Maldivas, Kerem y Hande publicaron fotos juntos en sus redes sociales, confirmando su relación y desatando la locura entre sus fans. ¿Las Maldivas? Un destino paradisíaco perfecto para una escapada romántica y, al parecer, el escenario ideal para confirmar su amor. Este viaje fue cuidadosamente documentado por los paparazzis, quienes no les perdieron la pista ni un segundo. Las fotos que circularon en ese momento mostraban a una pareja relajada, feliz y muy enamorada. La elección de las Maldivas no fue casualidad. Se rumorea que la agencia de relaciones públicas de ambos les aconsejó este destino para controlar la narrativa y evitar fotos robadas de peor calidad. Sea como fuere, la confirmación de su relación catapultó aún más su popularidad y la de la serie. Fue un boom. Almohadilla Anker, como se les conoció cariñosamente, se convirtió en la pareja del momento. Eran jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y apoyo. Los fans estaban felices de verlos juntos, tanto en la vida real como en la pantalla. Y la serie obviamente se benefició de esta publicidad extra. El fenómeno Almohadilla Anker trascendió las fronteras de Turquía y se extendió por todo el mundo. Los fans crearon perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y noticias relacionadas con ellos. Se organizaron eventos virtuales, se crearon fanfics y se vendieron productos con la imagen de Kerem y Hande. El impacto mediático fue inmenso y la serie se convirtió en un éxito global, traducida a decenas de idiomas y emitida en numerosos países. La química entre los protagonistas, combinada con la trama romántica y los paisajes espectaculares de Turquía, hicieron de Sen Kalkam un fenómeno televisivo.
Durante su relación, Kerem y Ande compartieron momentos especiales con sus seguidores. Publicaban fotos y vídeos juntos, mostrando su amor y complicidad. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y personales. Asistían a eventos juntos, siempre radiantes y sonrientes. Parecían la pareja perfecta. Analizando su interacción pública durante este periodo, se observa una estrategia de comunicación cuidadosamente planificada. Si bien compartían momentos íntimos, también mantenían cierta distancia para proteger su privacidad. Sus apariciones públicas eran impecables, mostrando una imagen de felicidad y armonía. Sin embargo, detrás de esa fachada, es posible que existieran tensiones y desafíos que no se hacían públicos. La presión de mantener una imagen perfecta puede ser agotadora y puede afectar la dinámica de la pareja a largo plazo. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores sobre una posible crisis en la relación entre Kerem y Ande. Los fans notaron que ya no publicaban fotos juntos con tanta frecuencia, que sus interacciones en redes sociales eran menos frecuentes y que parecían distantes en eventos públicos. Los primeros signos de alarma siempre son sutiles: una mirada evasiva, un gesto forzado, una ausencia en un evento importante. Los fans, con su ojo avizor, fueron los primeros en detectar que algo no andaba bien. Las redes sociales se llenaron de especulaciones y teorías sobre una posible ruptura. Algunos culpaban a la agenda apretada de ambos, otros a las diferencias irreconciliables en sus personalidades. La verdad es que el silencio de Kerem y Ande solo alimentó la incertidumbre y la ansiedad de sus seguidores. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. En febrero de 2022, se anunció oficialmente que Kerem y Ande habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos de sus fans, que no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. El anuncio de la ruptura se hizo de manera discreta y sin dar muchos detalles. Ambos emitieron comunicados similares en sus redes sociales, pidiendo respeto y privacidad en este momento difícil. La reacción de los fans fue de incredulidad y tristeza. Muchos se sintieron traicionados y decepcionados al ver que su historia de amor había llegado a su fin. Se organizaron campañas en redes sociales pidiendo una reconciliación, pero fue en vano. El cuento de hadas había terminado. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron Kerem y Ande? Esa es la pregunta del millón y la que todos nos hacemos. La verdad es que nunca se dio una explicación oficial y detallada sobre las razones de su ruptura. Ambos han mantenido un perfil bajo al respecto y han evitado hablar públicamente sobre el tema. El hermetismo en torno a las razones de la ruptura ha dado lugar a numerosas especulaciones y teorías. La falta de información oficial solo ha alimentado la curiosidad y la necesidad de los fans de encontrar una explicación lógica a lo sucedido. La verdad es que en muchos casos, las rupturas son complejas y multifactoriales, y las razones rara vez son sencillas o fáciles de entender. Sin embargo, a lo largo del tiempo, han surgido diferentes teorías sobre las posibles causas de su separación. Una de las teorías más comunes es que la presión mediática y la constante atención de los fans pudieron haber afectado su relación. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser muy difícil, especialmente para una pareja joven que está construyendo su relación. La presión mediática es un factor determinante en la vida de las celebridades. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y juzgado por el público y los medios de comunicación. Esta constante vigilancia puede generar estrés, ansiedad y afectar la privacidad de la pareja. Además, la presión de mantener una imagen perfecta y de cumplir con las expectativas de los fans puede ser agotadora y puede erosionar la relación a largo plazo. Otra teoría apunta a las diferencias en sus personalidades y objetivos profesionales. Kerem, al parecer, tenía un enfoque más internacional y ambicioso en su carrera, mientras que Ande parecía estar más centrada en el mercado turco. Estas diferencias podrían haber generado tensiones y desacuerdos entre ellos. Las ambiciones profesionales y las diferencias en la visión del futuro pueden ser un factor determinante en la ruptura de una pareja. Si uno de los miembros de la pareja tiene un enfoque más global y el otro prefiere centrarse en el mercado local, esto puede generar conflictos y dificultar la construcción de un proyecto de vida en común. Además, las exigencias de las carreras profesionales de ambos, con agendas apretadas y viajes constantes, pueden haber dificultado el mantenimiento de la relación.
También se ha especulado sobre posibles infidelidades o terceras personas involucradas, pero estas teorías nunca han sido confirmadas y carecen de pruebas sólidas. Lo cierto es que al final del día, solo Kerem y Hande saben realmente lo que pasó entre ellos. Los rumores de infidelidad son comunes en el mundo del espectáculo, pero en la mayoría de los casos carecen de fundamento. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que las razones de una ruptura son a menudo personales y privadas. Es fundamental evitar difundir rumores y especulaciones que puedan dañar la imagen y la reputación de las personas involucradas. Lo que sí podemos afirmar es que su ruptura fue un golpe duro para sus fans. Muchos se sintieron decepcionados y tristes al ver que su historia de amor había llegado a su fin. Pero también es importante recordar que son personas reales con sentimientos reales y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones, aunque no siempre sean las que esperamos. La reacción de los fans ante la ruptura fue diversa. Algunos se sintieron decepcionados y tristes, mientras que otros mostraron comprensión y apoyo. Es importante recordar que las celebridades son personas reales con sentimientos reales y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones, aunque no siempre sean las que esperamos. Es fundamental respetar su privacidad y evitar juzgar sus decisiones personales. Desde su ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Han trabajado en nuevos proyectos, han viajado por el mundo y han mantenido el contacto con sus fans. Aunque ya no están juntos, parece que han logrado mantener una relación cordial y respetuosa. Tanto Kerem como Hande han demostrado una gran madurez al seguir adelante con sus vidas y sus carreras después de la ruptura. Han evitado hablar públicamente sobre el tema y han mantenido una relación cordial y respetuosa. Esto demuestra que son profesionales y que saben separar su vida personal de su vida profesional. Y aquí es donde entra la pregunta clave: ¿qué ocultan realmente? ¿Hay algo más detrás de esta historia? Bueno, esa es la parte más intrigante. Si bien ambos han sido bastante reservados sobre su relación y su ruptura, hay ciertos detalles que nos hacen pensar que tal vez no sabemos toda la verdad. La discreción de Kerem y Hande ha alimentado la especulación y la curiosidad de los fans. La falta de información oficial ha dado lugar a numerosas teorías y rumores sobre las verdaderas razones de la ruptura. La verdad es que es difícil saber qué hay detrás de la fachada pública y qué secretos ocultan realmente. Por ejemplo, algunos fans han notado que todavía hay cierta tensión entre ellos cuando coinciden en eventos públicos. Otros aseguran haberlos visto juntos en secreto en algunas ocasiones. Y hay quienes creen que su ruptura fue una estrategia de marketing para mantener el interés del público en sus carreras. Estas son solo algunas de las teorías que circulan entre los fans. Algunas parecen más plausibles que otras, pero todas carecen de pruebas sólidas. Es importante recordar que estas son solo especulaciones y que la verdad solo la conocen Kerem y Hande. Obviamente todas estas son solo especulaciones y teorías sin confirmar. Pero lo cierto es que la historia de Kerem y Hande sigue generando expectación y curiosidad. Su relación fue un fenómeno mediático que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y aunque ya no estén juntos, su legado como pareja perdura en el imaginario colectivo. La historia de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden convertirse en un fenómeno mediático. Su amor nació en la pantalla, traspasó la realidad y, lamentablemente, llegó a su fin. Su legado como pareja perdura en el imaginario colectivo y su historia seguirá generando expectación y curiosidad durante mucho tiempo. En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un cuento de hadas moderno que conquistó los corazones de muchos. Su amor nació en la pantalla, traspasó la realidad y, lamentablemente, llegó a su fin. Las razones exactas de su ruptura siguen siendo un misterio, pero lo que sí sabemos es que su historia dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo y la farándula turca. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que las relaciones, incluso las más públicas, son complejas y privadas. Su amor fue un cuento de hadas que cautivó a millones de personas en todo el mundo, pero al final, su historia llegó a su fin. Y ahora, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la relación entre Kerem y Hande. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.